Estos días parecieron confirmar de una manera contundente algo que yo he planteado en este libro que escribí o empecé a escribir cuando Donald Trump estaba compitiendo en las primarias del Partido Republicano y terminé de escribir cuando ya habitaba el despacho oval de la Casa Blanca. Mi tesis, basándome en cosas que han escrito otros y que venían analizando y que venían aflorando en la investigación periodística, que Donald Trump iba a terminar siendo un títere de Vladimir Putin. Parece descabellado plantear semejante cosa. Un presidente norteamericano que llega a la Casa Blanca gracias a un presidente ruso, y que ese presidente ruso tiene en sus manos. Explico la razón de ese poder que tiene Putin para controlar y para manejar a Donald Trump. Tiene que ver con sexo escabroso que tuvo Donald Trump cuando todavía no estaba en la política, pero ya era un ultramillonario conocido en todo el mundo, al pasar por Rusia. Tiene que ver con la información que el general Erovikin, un alto miembro del KGB, le dio a Christopher Steele, un ex espía del MI6, la inteligencia militar británica, que luego se dedicó al espionaje privado. En fin, en este libro, en Abaddon, yo explico las razones del por qué Donald Trump puede llegar a convertirse en un títere del presidente de Rusia. Y si algo le quedó claro a gran parte de los Estados Unidos y del mundo, este fin de semana, en la cumbre de Helsinki, donde se reunieron por primera vez en una cumbre, ya se habían encontrado en distintos eventos internacionales y habían tenido reuniones privadas, pero esta es la primera cumbre planteada como tal entre Estados Unidos y Rusia, con Donald Trump y con Vladimir Putin. Bueno, si algo quedó como una impresión clara y contundente, es la de Trump como títere de Putin. De eso vamos a hablar en esta página, vamos a hablar también de cómo afloraron las grietas eslavas y las grietas balcánicas en el Campeonato Mundial de Fútbol que se jugó en Rusia, pero antes quiero aclarar que en la página pasada dije mal una fecha. En mi carácter de profesor y mentor de ciencias políticas en la Universidad Siglo XXI, voy a dar una cátedra abierta que además de para los alumnos está abierta al público y con entrada libre y gratuita. Esa cátedra abierta, esa conferencia en la que voy a hablar del país en el mundo, el complejo momento por el que atraviesa la Argentina en este mundo cada vez más complejo. Ese va a ser el tema de la cátedra abierta que con entrada libre y gratuita voy a dar en el auditorio de la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo XXI, que queda en Ituzaingó 484. Eso va a ser el miércoles 25, o sea, el próximo miércoles 25 de julio a las 18 horas. Repito, en el auditorio de Ituzaingó 484. Ahora presentamos esta página. La cumbre que pareció confirmar que Donald Trump está en las manos de Vladimir Putin, que Donald Trump es un títere del jefe del Kremlin, se desarrolló este domingo en Helsinki. Cuando hay una cumbre en la capital de Finlandia, se supone que no es una cumbre más, se supone que es una cumbre trascendente. Los ejemplos son muchos en la historia. En 1975, la cumbre de Helsinki reunió al entonces presidente norteamericano Gerald Ford con el entonces líder soviético Leonidas Brezhnev. Ford acababa de hacerse cargo de la presidencia
de la cual él era el vicepresidente de Nixon. El Watergate lo saca a Nixon y él asume la presidencia y se reúne en Helsinki, la capital finlandesa o finesa, con Leonidas Brezhnev. El tema de la agenda era nada menos que resumible en esta palabra: distensión. A esa altura de la Guerra Fría, a esa altura de la carrera armamentista, la palabra distensión tenía una fuerza, tenía una trascendencia, tenía una importancia increíble. La distensión fue el tema central de la cumbre Ford-Brezhnev en Helsinki en 1975. Las que siguieron no fueron menos importantes, siempre los temas eran trascendentes. Bush padre y el entonces líder soviético, el último líder soviético, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, se reunieron en 1990. ¿Cuál era el tema? Nada menos que el final de la Guerra Fría, nada menos que el final de la confrontación este-oeste. Miren el peso que tenía la cuestión central de aquella cumbre en Helsinki en el año 1990. Y en 1997 se reunieron el entonces presidente norteamericano Bill Clinton con quien fue el primer presidente de la Rusia postsoviética, Boris Nikolaevich Yeltsin. Y el tema era nada menos que cómo se completaba el traslado de todas las ojivas nucleares y los misiles de mediano y largo alcance que el arsenal soviético tenía disperso por las 14 repúblicas que, sumadas a Rusia, componían la Unión Soviética. Sobre todo, las ojivas nucleares y los misiles estaban en Ucrania y en Kazajstán, y el hecho era que Rusia se hiciera cargo de lo que había sido el poderío nuclear de la Unión Soviética. Nada menos que semejante agenda tenían Bill Clinton y Boris Yeltsin cuando se reunieron sobre finales de la década del 90, también en Helsinki, la capital de Finlandia. Siempre en Helsinki se supone que las cumbres ruso-norteamericanas tienen una agenda trascendente. Este no era el caso. No porque no tengan pesos temas como qué hacer con Bashar al-Assad y su régimen cuando termine la guerra en Siria, o cómo salvar el acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, o cómo siguen las negociaciones con Corea del Norte, o la guerra comercial con China. Bueno, hay muchos temas de mucha importancia, pero el tema verdadero, la cuestión central y oculta de esa reunión de 2 horas que mantuvieron Trump y Putin en Helsinki no fue ni Corea del Norte, ni la guerra comercial con China, ni lo que va a ser el futuro de Siria con Bashar al-Assad o sin él. El tema central fue cómo maquillar el vínculo que hay entre estos dos presidentes. Porque una cosa quedó claro en Helsinki este fin de semana. Por un lado está la relación del Estado norteamericano con Rusia y por otro lado la relación personal entre los dos presidentes, entre este presidente norteamericano y este presidente ruso. Cuando uno habla del Estado norteamericano y del Estado ruso, el Estado ruso y Vladimir Putin son una misma cosa, pero el Estado norteamericano no es una misma cosa con el actual jefe de la Casa Blanca. Por eso, por un lado está la relación norteamericano-rusa y por otro el vínculo personal, oculto, inconfesable, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Por cierto, no está mal que Rusia y Estados Unidos se entiendan, para nada está mal. Lo que está mal para los norteamericanos es la razón del vínculo entre estos dos hombres. Porque cuando terminó la reunión de 2 horas en privado y muy hermética que tuvieron Trump y Putin, frente a los micrófonos Trump dio una descripción absurda,
tan absurda que le dio escozor a la sociedad norteamericana, a la prensa, a los demócratas, incluso a los republicanos. John McCain, por supuesto, salió a decir que fue una vergüenza. Un ex director de la CIA dijo directamente que lo que había hecho Trump en Helsinki fue traición a los Estados Unidos. Paul Ryan, líder republicano de la bancada conservadora en la Cámara de Representantes, salió y desmintió totalmente lo que afirmó Trump. Trump afirmó que Rusia no tuvo nada que ver, no hubo una injerencia del espionaje ruso en las elecciones norteamericanas, que eso es todo un invento de la CIA y del FBI. Tendría que haber agregado también a la Comisión de Inteligencia del Capitolio, porque la Comisión de Inteligencia del Capitolio sostiene lo mismo, que hubo una injerencia, y de hecho en estos días se imputó a 12 oficiales rusos que pertenecen al GRU. El GRU es la inteligencia militar de Rusia. El hecho es que la cumbre en Helsinki dejó a la vista que Donald Trump es un títere de Vladimir Putin. Bastaba ver lo que le antecedió, la cumbre del G7 en Quebec, donde Donald Trump, antes de patear el tablero e irse sin firmar la declaración final, reclamó que Rusia sea reincorporada de inmediato al G7. A continuación vino la cumbre de la OTAN, en la que Donald Trump se tiró contra todos los socios, todos los aliados de los Estados Unidos en la Alianza Atlántica. Luego se metió en la interna Tory, reclamando que Boris Johnson, que acababa de renunciar al Foreign Office en desacuerdo con Theresa May, que intenta mantener una unión aduanera entre Gran Bretaña y la Unión Europea, se metió y propició la ruptura total entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Son todas cosas que son funcionales a las jugadas de Putin en el tablero geoestratégico internacional. Eso solo ya muestra que Donald Trump actúa en favor de Putin. La cereza de la torta, si algo faltaba para dejarlo en claro, fueron las torpes, negligentes declaraciones de Trump, ni bien terminó esa cumbre. En el Mundial de Fútbol, Novak Djokovic, ese gran tenista serbio, elogió al equipo croata, que ya estaba siendo la grata sorpresa, ¿no?, por la performance que tenía en el campeonato, y en Serbia lo repudiaron. Altas figuras políticas casi que lo acusaron de traición a la patria a Djokovic por haber elogiado a los croatas y haber dicho que él iba a hacer la barra por el equipo de Croacia. A esto también lo voy a abordar en mi conferencia del miércoles 25, el miércoles de la semana que viene, a las 18 horas, con entrada libre, en la sede de Nueva Córdoba de la Universidad Siglo XXI, ahí en Ituzaingó 484. A esto también lo voy a abordar porque es interesantísimo. En varias oportunidades durante el Mundial afloraron las grietas balcánicas. En este caso, la grieta entre los serbios y los croatas, dos países que tienen una frontera conjunta, que integraron estados que fueron parte del mismo estado y que se dirimieron en guerras sangrientas. ¿Qué tienen en común los serbios y los croatas? La raza. Son eslavos, como los rusos, como los ucranianos, como los bielorrusos. Por eso Yugoslavia se llamó Yugoslavia, que quiere decir eslavos del sur. Son los eslavos que bajaron de Rusia siguiendo los cursos de los ríos como el Danubio, que buscaban la desembocadura al mar Mediterráneo a través del Adriático, ¿no? y llegaron hasta los Balcanes, ¿no? Los serbios y los croatas tienen en común la raza, son eslavos, pero los diferencia la cultura, porque fueron parte de imperios culturalmente opuestos. Los serbios fueron durante siglos parte del imperio turco otomano, mientras que los croatas, junto con los eslovenios y los bosnios, fueron parte del imperio austrohúngaro, ¿no? Por eso las diferencias. Y Serbia, siempre apoyada por Rusia, al ser la primera en independizarse del imperio que la sometía, el imperio otomano, en la Primera Guerra Mundial propició la formación de un Estado eslavo
en los Balcanes. Entonces impuso, porque había quedado del lado del bando ganador en la Primera Guerra Mundial, impuso el primer estado de los eslavos del sur, que se llamó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En la Segunda Guerra Mundial, los croatas y los eslovenos quisieron sacarse de encima a los serbios, se separaron brutalmente con un régimen fascista, el de Ante Pavelić, y milicias pronazi, los ustachas, ¿no? Pero volvió a resultar triunfante la vereda en la que estaban parados los serbios. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, nació Yugoslavia, esta federación de repúblicas comunistas cuya disolución tras la muerte del creador y líder, el mariscal Josip Broz, más conocido como Tito, cuya disolución fue tremenda y tuvo entre sus guerras más sangrientas la que sostuvieron por la región de la Krajina los serbios y los croatas. Por eso la historia del siglo XX, con sus ríos de sangre en los Balcanes, marca a fuego un rencor entre serbios y croatas, rencor que afloró en el escenario del Mundial de Rusia y rencor que también va a estar en la temática que voy a abordar el miércoles 25 a las 18 horas en Ituzaingó 484 con entrada libre y de la cual le voy a hablar después de este breve corte. En la cátedra abierta que voy a dar el miércoles 25 de julio a las 18 horas en la sede de Nueva Córdoba de la Universidad Siglo XXI, la Argentina también va a ser uno de los temas. Este país en el cual la economía en estos últimos años debía ser un tren que marcha sobre rieles y terminó siendo la rueda del hámster. Ese va a ser uno de los temas para el miércoles que viene a la cátedra abierta a la que lo estoy invitando. Hasta entonces.